Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo podcast, a Voces Despiertas, un nuevo episodio y hoy hemos decidido traer a una invitada súper especial para nosotros. Mel ha venido a contarnos su historia, ha venido a contarnos a lo que se dedica, por qué se dedica a lo que se dedica, todo el trasfondo que hay detrás. Y bueno, dime Mel, ¿por qué has venido hasta aquí? ¿Por qué quieres presentarte? ¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas? Cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, antes que nada, gracias. Yo empecé con esto de querer transmitir al mundo el mensaje y demás por el hecho de que a lo largo de toda mi vida, ¿no? De todos los años, me sentía como muy incomprendida, no escuchada, como que los vínculos que iba creando no eran de forma genuina, eran como más para llenar vacíos y demás. Y era cierto que en esos momentos me llenaba, era como que, bueno, está guay, pero había una vocecita en mi interior que me decía, no es aquí, esto no es, esto, hay algo más, hay algo más. Entonces tuve la suerte de que tuve esa vocecita interior muy despierta, ¿no? Como esa voz de la conciencia, muy, esa centinela que digo siempre, muy presente. Pero sí que es cierto que me perdía, o sea, entraba en los círculos viciosos de la mente, en los laberintos de la mente, y muchísimas veces me topaba con cosas muy dolorosas o con cosas muy drenantes. Entonces, hoy por hoy, con la conciencia, si miro hacia detrás y hago una retrospección mirando hacia detrás, sí que digo, wow, pues muchas gracias, porque es gracias a eso que podemos trascender, ¿no? Pero se puede evitar, es totalmente evitable si tú tienes un referente que te pueda acompañar. En mi caso, yo me di cuenta de que no tenía referentes. Tenía padres, pero tenía padres que habían sucumbido al programa de la sociedad, que es trabajo para darle todo lo que yo no he tenido a mi hija. Entonces, claro, en ese momento yo tuve que hacer un ejercicio de mucha honestidad conmigo y con ellos. Primero, perdonarme a mí misma por haberme permitido habitar aquello, ¿no? Perdonarme, yo cuando hablo del perdón lo hablo desde un lugar de liberación, es decir, el perdón me gusta más decirlo, disculpa, te quito la culpa de haber estado ahí, porque también se nos ha programado con que la culpa es nuestra, ¿no? De todo, y eso es para bajar completísimamente la frecuencia. Entonces, no, o sea, te quito la culpa de aquello porque no puedo pretender con la conciencia que hoy tengo mmm, ir hacia el pasado en forma retrospectiva y que esa Melanie que yo fui habite esta conciencia que hoy tengo, ¿no? Entonces le quito la culpa, ya está. La miro, me la pongo delante, te libero de aquello y empecé a darme cuenta de que al hacer ese ejercicio, al liberarme yo de la culpa, liberaba el resto, era como pues, a través de esa sincronía, de esa resonancia, el resto como que también bajaba esa mochila de peso, ¿no? Y me pareció curioso, fue lo primero que a mí me hizo un clic en la cabeza. Claro, esto no es un viaje lineal, va a haber momentos en los que tienes que ir hacia detrás, volver a integrar aquí otra cosa y volver a llevar, ¿no? Entonces, eso me llevó a liberar a mi familia al principio, pero de forma en resistencia, ¿no? No accionando de forma consciente, sino más bien desde un lugar de, joder, esto podría haber sido diferente. Entonces, no estaba habitando plenamente la conciencia, estaba empezando a tener hasta chispitas, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo suelo decir que soy una investigadora nata, o sea, si tengo que decir, mi hobby es investigar, adquirir conocimiento. Entonces, como tuve ese chute de energía, dije, me voy a meter a indagar aquí, ¿qué hay aquí, no? Eso me llevó a dar saltos, a querer salir de mi familia por la resistencia. Siempre a mí me movía la resistencia, la rabia, la frustración y la ira, sobre todo. De no ver las cosas como yo quería que fueran. Entonces me llevó a querer salir de allí, a toparme con mucha más densidad fuera, porque todo lo que evitaba, a través de mi apego evitativo, todo lo que evitaba en la familia lo proyectaba en los demás vínculos. Lo proyectaba en parejas, lo proyectaba en amistades, lo proyectaba en gente que me iba llegando. ¿Cómo explicarías tú lo que es el apego evitativo a una persona que nos esté viendo, que no sepa que está sintiendo eso? ¿Cómo se lo explicarías tú? El apego evitativo, a ver, tenemos diferentes apegos, ¿vale? Todos nacemos con apego. Somos seres sociales, somos seres que de niños, nosotros no somos como un gato, como un pájaro, como un... No, tenemos esa condición, ese programa de que dependemos de la madre primero para que nos dé alimento y calor, ¿no? Y dependemos también del padre para todo lo demás. Pero es que viene en capas muy profundas. Hay
Hay una cosa que se le llama proyecto sentido, que tú cuando empiezas ya a ser gestada o gestado en el vientre materno, ya empiezas a adquirir programación. Hasta los 6 años empiezas, o sea, estás emanando toda la programación de la madre y de los 7 en adelante, de los 7 a los 14, toda la del padre. Entonces ya eso a mí me daba un indicador de que ahí habían apegos, o sea, que van a haber apegos porque yo necesito conectar con ellos para poder conectar con las memorias transgeneracionales. Entonces, el apego habitativo, que es del que yo puedo hablar con más contundencia, para mí era evito el conflicto. Tenía una programación interna de que para el conflicto traía pues dolor, sufrimiento, sangre, ¿no? Yo, si lo dijera en una sola palabra, conflicto igual a sangre. Entonces, claro, yo no quiero vivir sangre, yo no quiero vivir dolor, entonces pues evito eso. ¿Qué pasa? Está muy bien, eso me ha acompañado, lo agradezco un montón porque he llegado a donde he llegado, pero me conectaba con el sufrimiento, no con el dolor. O sea, yo evitaba transitar el dolor, por lo tanto evitaba la vida. Nosotros para venir aquí pasamos el canal de parto es súper doloroso y la herida que todos tenemos es el ombligo, entonces es la cicatriz que a mí me recuerda que yo vivo una realidad física, una realidad que es densa. O sea, por mucho que todos nosotros seamos seres mucho más conscientes, que estemos trayendo y alumbrando el inconsciente, que estemos en esa sutilidad, somos seres que hemos encarnado el cuerpo humano para poder tener una experiencia humana. Por lo tanto, la experiencia humana conlleva dolor, conlleva densidad. Depende de tú cómo interpretes ese dolor, lo vas a experimentar de una forma más densa o menos densa. ¿Qué ocurre? Que a mí el apego evitativo en un momento me creaba una, ¿cómo se le llama? Me creaba una condición mental, no ese es el nombre, ¿cómo podría ser? Un sesgo cognitivo. A mí el apego evitativo me creaba un sesgo cognitivo que era creerme la idea ilusoria de que al evitar el conflicto yo no sentía nada. ¿Qué pasa? Que eso me conecta con desconectar completamente de las emociones. Está súper guay, yo no siento nada, pues soy un ser, rozo la psicopatía o la sociopatía, porque no estoy sintiendo absolutamente nada, no puedo tener empatía por la gente, me da exactamente igual. De hecho, frases muy típicas mías eran, esto a mí no me corresponde, tus emociones te las gestionas tú. Entonces, no, o sea, está bien que haya un equilibrio, está muy bien que tus emociones las gestiones tú, porque yo no soy tú. Claro. Pero yo tengo la responsabilidad también de ser clara a la hora de mandar el mensaje, de no tener distorsiones, de no tener ruidos. Entonces, el apego evitativo lo que me hacía era generar distorsiones, generar ruidos, generar conflictos. ¿Por qué? Porque estaba evitándolo. Y tenía que transitar ahí. O sea, era como, me llegaba este conflicto, me cierro, no lo miro. Va a aparecer aquí, me cierro, no lo miro. Y conforme iba pasando el tiempo, el conflicto, que a lo mejor era un granito de arena, se convertía en la montaña más grande. ¿Para qué? Para que lo pudiera tener de frente y enfrentarlo. Entonces, eso me llevó, así acortando mucho los años, a conectar muy fuerte con la ansiedad. Conecté con la ansiedad, conecté con la desidia, estaba harta de vivir aquí, era como, no es mi sitio, claro, sí, no es mi sitio, yo no soy, la conciencia no es su sitio, este es el inconsciente. Pero hay que transitar el inconsciente. Hay que transitarlo, ¿por qué? Porque yo veo la conciencia como algo que está en continua expansión, ¿no? Para expandirse tiene que hacer como ese movimiento, que no sé el nombre, como contracción, exacto. Está en continua contracción, expansión, contracción, expansión. Entonces, si cada uno de nosotros somos luces, somos puntos de conciencia alumbrando ese inconsciente, cuando llegamos y alcanzamos el punto álgido, que es ese momento pues, en el que posiblemente, yo no lo viví, Melanie, no lo vivió, pero posiblemente Hiperbórea, Tartaria, todas esas sociedades que estaban súper desarrolladas, que tenían conocimientos ancestrales y los ponían en práctica, tenían un nivel de conciencia elevado. ¿Qué ocurrió? Que la conciencia quiere expandirse, o sea, tú no la puedes delimitar en algo, entonces va a tener que haber momentos de quiebre, momentos de reseteos, momentos en los que contracción, otra vez, inconsciente. Tocamos el inconsciente profundo y ¿eso qué me lleva? A poder perdonar de forma genuina a mi familia. Claro, son una generación que han tenido que vivir el inconsciente profundo, han tenido que encarnar el inconsciente profundo. Momentos de guerras, momentos en que la economía estaba por los suelos y tenían que sacar a familias adelante. Entonces, ¿qué hacemos? Como tenemos que sacar a familias adelante, vamos a tener muchos hijos. ¿Para qué? Para que puedan sacar adelante a la familia, porque uno puede trabajar de esto, el otro puede trabajar del otro. Entonces, al final,
te das cuenta de que cuando lo miras desde fuera del personaje, cuando lo miras desde lejos, dices, hostia, tío, si es eso, si es la conciencia. Es la conciencia experimentándose a sí misma. Somos conciencia en continua expansión. Entonces, yo no puedo juzgar el proceso. Yo no puedo decirte, ¡buah, es que tú has vivido así y tal, y has hecho... Yo lo único que puedo hacer es decirte, mira, gracias, porque me estás dando el motivo por el que la conciencia va a empezar a expandirse, que es empezar ahí, a soltar el apego. Todo pasa por algo al final. Hay que aceptar el proceso, al final todo es perfecto y si pasa algo es por algo, ¿no? Exacto. Entonces, estás hablando un poco también de tu niña interior, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo no sabía lo que era. A mí me decían, tienes que trabajar tu niña interior. Y yo decía, ¿qué cojones es eso? ¿Qué es la niña interior? Ya. ¿Y cómo has pasado ese proceso de sanar tu niña interior? Aunque lo sanes, es obvio que a veces aparece, ¿no? Sigue reapareciendo. La conciencia que tengo hoy sobre esto, la luz que le puedo arrojar, es que está sanado en un 80%. Es decir, en el momento en el que esté sanado al 100%, yo ya no habitaré este campo. Claro, es un proceso, un continuo proceso. Y cuando tú cuando entras a tu inconsciente, a esas vivencias del pasado, esas vivencias con tu familia, en tu casa o en el colegio pequeño, te encuentras una parte buena, ¿no? Una parte positiva, de recuerdos bonitos, de dones que tú tenías, que habías perdido, ¿no? Y otra de a lo mejor creencias limitantes. ¿Cuál es el momento en el que tú decides de verdad encontrarte, volver a ti, volver a esa niña que eras antes, despertar esos dones, despertar esas cosas que te gustaban? ¿Cuál es el momento? ¿Toca fondo? ¿Es un momento un día en tu casa? ¿Qué es lo que te hace llegar a ese punto de decir, tengo que volver a encontrarme? Tocar fondo. Tocar fondo para mí fue tocar fondo completamente. Porque al final, si tú quieres romper un huevo desde fuera, no va a haber vida. Tiene que nacer desde dentro, entonces tiene que querer, tienes que tomártelo en serio. Y por suerte, iba a decir desgraciadamente, y eso es un programa, por suerte toqué fondo. ¿Por qué? Porque puedo ver que en capas superiores a ese fondo ya podía verlo, pero no quería, no me tomaba en serio. Yo era, pues eso, súper sádica, vamos a llevarte hasta el final de tu dolor para que habites todo tu dolor y entiendas que no hace falta. Entonces toqué completamente fondo. Claro, pero no es necesario, ¿no? No, para nada, para nada. No tiene, o sea, siento que es necesario en mi propio proceso para poder traer que no es necesario, pero no, para nada. O sea, nosotros estamos empezando a abrir el canal a la conciencia, entonces en el momento en el que realmente tengamos ese canal completamente abierto la mayoría del tiempo, que es estar en equilibrio, o sea, mantener una mente y una emoción en equilibrio, una mente para poder pensar con el corazón y sentir con la mente, entonces en ese momento tú ya vas a poder habitar el mayor tiempo posible tu parte consciente, tu equilibrio. Entonces no va a hacer falta que te metas tan profundo. En el momento en el que veas la densidad ya vas a decir, aquí hay algo que me pertenece liberar, hay una memoria que me pertenece liberar, y casi que estoy por asegurar que en el 99,9% de las veces, como tú estás habitando ese presente, ahí hay algo que te pertenece observar. Si no, no lo harías, porque si no, no estarías proyectándolo, ¿no? Si todos somos proyecciones de uno mismo, ¿yo por qué necesito proyectar? Por ejemplo, si en algún momento veo una pelea en la calle, ahora que está tan de moda el tema del feminismo, una pelea de un chico con una chica en la calle y la está pegando. Si eso no me perteneciera a mí, si eso no estaría en alguna memoria de mi interior, no lo estaría viviendo. Claro. No quiere decir que sea mío, no quiere decir que sea mío, que yo eso lo haya experimentado o que yo eso lo tenga que vivir. Quiere decir que en algún punto transgeneracional, en algún punto del clan que yo vengo a liberar memoria, a nivel de memoria, eso ha ocurrido, ha habido violencia. Entonces, yo lo vengo a ver para poder disculparme por haber habitado en ese momento eso. Como conciencia, no como Melanie, como conciencia, me quito la culpa de haber querido entrar tan profundo y haber experimentado ese dolor, porque no hace falta. Hace falta hasta en el momento en el que lo he visto. Cuando ya lo veo, ya deja de existir. Qué interesante, de verdad. Sí, la verdad me parece súper interesante. O sea, quieres decir que entonces todo en lo que ponemos el foco, ¿no? Lo ponemos porque hay algo ahí detrás, ¿no? Hay algo en el pasado que tenemos que curar o que tenemos que aprender. Puede haber algo en tu pasado, como en este caso Bea, Roberto, Melanie,
puede haber algo en nuestro pasado que nosotros hayamos experimentado, que se traduce en un trauma. Eso normalmente suele estar en el subconsciente, viene del inconsciente, pero suele estar en el subconsciente. O puede haber algo que realmente habite en el inconsciente profundo, que ya viene de transgeneracional, que viene de generaciones mucho más pasadas, mucho más de atrás, ¿no? Puede ser que estés repitiendo a nivel transgeneracional algo, por ejemplo, en mi caso, yo repito un patrón de mi abuela paterna. ¿Por qué? Porque soy su doble a nivel energético. Mi abuela no ha tenido la capacidad de poder transitar eso de forma consciente porque no tenía la suficiente energía, no tenía la suficiente luz. Entonces, ¿qué hace el inconsciente? Todo sistema siempre va a tender al equilibrio, ¿no? Porque en el equilibrio es donde habita el todo. Entonces, para equilibrar ese sistema familiar, lo que hace la conciencia es emana fotones de luz que se traducen en nuevos niños, que a su vez vienen con programas del pasado para poder liberarlo. ¿Cómo explicarías tú la diferencia entre inconsciencia y subconsciente? ¿Qué diferencia hay? El subconsciente para mí sería lo que es programable en tu vida. Todas esas presente, creencias claro, de tu del vida, de tu ahora, encarnación, claro, de ahora. Exacto. Y el inconsciente es todo lo que llevas arrastrando, Eso es más profundo. más energético, más espiritual, de tus antepasados, de lo que has comentado, las guerras que vivieron, de tu abuela. Mi abuela, mi tatarabuelo. Lo que pasa es que nosotros no nos han enseñado desde chiquititos a llevar como ese libro de los ancestros. Nos han desconectado de nuestra parte ancestral. Antiguamente que se vivía, o sea, se les honraba a los ancestros, ¿no? Entonces, al no estar conectados con nuestra parte ancestral, nos han desconectado completamente del trabajo inconsciente para poder manifestarlo con fuerza aquí. Tú en el momento en el que estás conectado con tu parte ancestral, puedes liberarlo, puedes trabajar, darle las gracias también de que encarnen eso. El inconsciente como que empieza a ponerse en su lugar, el subconsciente en su lugar y la conciencia en su lugar, y empieza como a alumbrarse todo. Es ese ojo que empieza a despertar y que todo lo alumbra. Qué bueno, me quedo flipado. Sí. ¿Cómo fue en tu caso ese momento de despertar? En mi caso, el momento de despertar, digamos que es constantemente. Es que es muy heavy porque es constante. Es cada mañana que me levanto. Yo esto que estoy trayéndoos hoy, lo integré realmente posiblemente anoche. O sea, son cosas que dices, wow, siempre han estado ahí, ¿no? Y no las veía. Sí. Pero el momento profundo a lo que te refieres... Sí, ese punto de inflexión del inconsciente al... Sí, eso. El quiebre heavy fue en el 2019. En el 2019 yo siempre he sido una chica que tenía mucha percepción sensorial, veía cosas donde nadie veía, sentía cosas donde nadie sentía y tal. Y en el 2019 yo empecé a avisar a gente, algo viene, algo gordo viene, algo gordo viene, algo va a pasar. Y no sabía el qué, obviamente, ¿no? Entonces, en ese momento estaba viviendo mucha densidad, estaba en un lugar precioso, pero que yo lo sentía como una cárcel de oro. Y empecé a liberarme. Yo dije, mira, necesito soltar todo esto con gratitud, pero soltarlo y juntarme con gente consciente. No tenía ni idea de lo que estaba diciendo, no sabía lo que era juntarme con gente consciente hasta hoy, ¿no? Que me he juntado con vosotros y con la gente que me estoy juntando. Pero ya lo empezaba a decir, guau, tengo que juntar a gente, tengo que reunir a gente, tenemos que hacer algo diferente, rap. Y yo decía, guau, junté con mi hermana, tía, ¿por qué no hacemos un proyecto de rap? Que el rap es para emanar todo esto. Y era como que me daba contra una pared, me daba contra otra pared, me daba contra otra pared. Genial, porque al final, cuantas más veces, o sea, cuando tú quieres hacer algo grande, cuando tú tienes un proyecto de vida que abarca tan grande, tienes que chocarte con la pared muchas veces. Entonces, yo iba como un poco a ciegas, iba inconsciente, estaba, digamos, en la parte inconscientemente consciente. Pero sabías que, porque a mí también me ha pasado muchas veces de pequeño, tengo recuerdo, que no sabes hacia dónde vas, pero sabes siempre que hay algo. Sabes que hay algo más, que esas explicaciones que te dan o esas cosas que ves no te cuadran del todo y siempre hay algo en tu subconsciente que te dice, claro, hay algo, no entiendo algo y sé que hay algo más. Es ese eco. Estabas en ese punto, ¿no? De no saber hacia dónde vas, pero sabes que vas en un camino que te va a hacer despertar o te va a hacer sentirte mejor, curarte, sanarte. Digamos que despertar como tal, despiertas en el momento en el que habitas el quiebre, ¿no? Despierta, no es que despiertes y digas, me estoy iluminada, no. Rompes la primera coraza profunda. De hecho, hubo una meditación, yo he utilizado muchísimas herramientas, he utilizado meditación, he utilizado Ponopono, barras de Access, reprogramación celular a través de metafísica, he utilizado
secuencias grabo voy, todas las herramientas. ¿Y cómo, que llevaban cómo a mí. llegaste tú de estar tú sola, de plantearte todas esas cosas sola con tu hermana, decir vamos a hacer rap, a llegar y empezar a meditar, a hacer terapias? ¿Cómo dio ese salto de decir, vale, me toca entregar al proceso, me toca entregar a curarme, a sanarme, a mirar dentro de mí, a despertar de verdad conscientemente? ¿Cómo fue ese salto? ¿Qué te llevó ahí? Pues el hecho de sentirme sola cuando más rodeada de gente estaba. De que nadie me entendiera, de que nadie me viera, fue como, joder, ¿por qué? La pregunta de por qué me estoy sintiendo así, rodeada de gente, me retumbó tan fuerte que fue como, tía, algo te pasa, ¿no te das cuenta de que en todas las situaciones estás tú? Te está pasando a ti, no es el resto, deja de soltar tu responsabilidad en el resto y, coño, o sea, coge tu responsabilidad, ponte seria, sostente en cada proceso. No tenía ni idea de lo que era, hoy hablo así, pero yo en ese momento no tenía ni idea de lo que era, empecé a sentir esa energía de la adulta, ¿no? El padre que te dice, ya está bien de llorar, venga, levántate, ya lo has habitado, ya ha estado el tiempo la emoción, muévete, actívate. Fue como esa energía masculina diciéndome, o tomas acción o yo me voy a ir de aquí, tú verás. Claro. Y bueno, pasando este proceso, que me parece la verdad una locura el tema de transitarlo, veo que es muy importante en la sociedad hoy en día las emociones, todo ese niño interior, todo ese subconsciente, que al final, lo que hemos comentado antes, que llega un punto que llegas a tu edad adulta y tienes tantas cosas que estás tratando mal a tus hijos, estás tratando mal a tu mujer, no estás bien en el trabajo, y realmente es porque has dejado, o sea, has mirado para el lado tantas veces que realmente nunca te has dado cuenta de lo que tienes dentro, de lo que llevas cargando en la espalda. Hablando de las meditaciones, hablando de ponerlo en la práctica, tú que sé que te dedicas un poco a eso, cuéntame a qué te dedicas, cómo tratarías tú con un paciente, cómo sanarías tú a una persona que te viene y te dice que no entiende lo que le pasa, que no entiende por qué se siente mal, porque está rodeada de gente y no se termina de sentir bien, está echando culpa afuera. ¿Cómo tratarías tú a una persona que estaba en el camino que tú estabas, de saber que hay algo más, pero no entiende nada? Está nublado, está en un pozo que dice, no sé por qué me siento así, no sé qué hacer, necesito ayuda. ¿Cómo tratarías tú a esa persona? ¿A través de meditaciones? ¿A través de entrar en lo más profundo? Cuenta un poco cómo sería ese camino. Para mí el camino comienza primero en cómo yo veo a esa persona. No puede ser un paciente, porque si es un paciente está así conmigo, entonces es un igual, es alguien que en ese momento he podido ser yo, no he podido estar ahí. Entonces, que para mí sería principalmente ver desde qué lugar lo estoy viendo yo. Entonces, yo lo que suelo hacer ahí es observo despersonalizada, es decir, esto se puede traducir de muchas maneras, pueden ser patologías, yo ya no comulgo con todo lo que viene siendo la psicología antigua. La psicología para mí es importante, pero hay que darle otro enfoque, hay que removerlo todo porque estamos en continuo cambio y siento que hay que darle otra visión. Entonces, yo lo que suelo hacer aquí es me desfragmento, me separo de la personalidad, miro desde arriba y digo, vale, vamos a ver en qué punto está, cómo se siente, vale, en qué punto he podido estar yo ahí, cómo está, y empiezo a analizar, me meto en la mente analítica. ¿Por qué? Porque al final, si está viniendo a mí, es un reflejo de mi inconsciente. Entonces, yo he estado en ese lugar, ¿cómo me hubiera gustado que a mí me trataran y qué herramientas había necesitado yo en ese momento? Entonces, depende de cómo esté la persona que llega a mí, ese ser que me está reflejando, pues a lo mejor lo único que necesita es ser escuchado. Yo he necesitado muchísimas veces que me escucharan para poder tener la oportunidad, pues como hoy, ¿no?, de poder hablar y expresarme. O a lo mejor simplemente necesita un momento de decir, pues mira, vamos a hacer una meditación, a ver qué te siente, qué es lo que ocurre en tu interior. Depende de cada persona. Suelo poner en práctica muchas cosas, tanto el Ho'oponopono, que para mí es impresionante, viene de nuestros ancestros, de Hawái, y ellos lo solían utilizar, ellos vivían en comunidades, ¿no? Entonces lo solían utilizar... ¿Qué es? Perdón, porque yo no sé... El Ho'oponopono es una herramienta de reprogramación mental, vamos a decir. Y es eso, viene de nuestros ancestros, lo acabo de decir, de Hawái. Ellos vivían en comunidades, entonces cuando había un conflicto tenían el conocimiento que os estoy trayendo, de que
todo convergía en una única persona, que era, ese es mi reflejo. Por lo tanto, ¿qué hacían? Liberar la memoria. Entonces, hay un mantra muy sencillo que es: lo siento, por favor, te amo y gracias. No es casualidad que nos digamos cuando estamos con otra persona, te amo. Ya, ¿desde qué lugar lo estás diciendo? Claro. ¿Lo estás diciendo desde la posesión o lo estás diciendo realmente desde la esencia de te amo? Porque te amo es te libero, te habito, te veo, estoy contigo, o sea, somos uno. Gracias. Gracias va mucho más allá de la gratitud. El otro día hicimos esto de las cosas que agradecíamos y demás. La gracia es habitar la conciencia, ¿no? Tú tienes gracia, tú tienes luz, tú tienes conciencia. Entonces, cuando dices gracias, estás trayendo la conciencia, anclando la conciencia a ese momento presente. Estás haciendo un anclaje inconsciente. Lo siento, ya lo he explicado, ¿no? Que es te libero de la culpa. Y lo siento, por favor, perdóname también es... Lo siento realmente no es te libero de la culpa. Lo siento es estoy sintiendo, estoy en la emoción, estoy habitando la emoción de forma consciente. Es súper importante no evadir las emociones, sino dejar que te penetren. No te identifiques con ellas porque son indicadores de la frecuencia en la que tú estás. Es decir, la emoción va a venir a enseñarte, si no sabes atisbar el cuerpo mental, es decir, esa cadena de pensamiento, la emoción ya te va a decir, hostias, pues no estás pensando tú como para estar sintonizando con una frecuencia liviana. ¿Qué dirás tú de dónde viene la emoción? Una Digamos emoción, que- ¿por qué se emana esa emoción? ¿Por qué existe? Nosotros tenemos distintos cuerpos. Está el cuerpo físico, el que nos ancla más a la densidad. Está el cuerpo intuicional, que es ese cuerpo que dices, hostia, yo no sé por qué sé esto, pero sé que lo sé y tengo que ir hacia allá, ¿no? Que es el que a mí se me liberó. ¿Eso dirías que es la esencia? No. ¿La intuición? La intuición está mucho más conectada a la conciencia, pero la esencia al final habita más allá. O sea, no es un cuerpo encarnado como tal, no está condensada en algo, está en el todo, es un campo cuántico, infinitud de posibilidades. Esa es la esencia real, es ese campo cuántico, esa conciencia cósmica. Todas la tenemos fragmentada en pequeños puntos, ¿no? Pero luego cada uno tenemos esos diferentes cuerpos. Está el físico, el intuicional, el causal, que es ese que, digamos que es el energético, el emocional y el mental. Entonces, mente y físico suelen ir unidos. La mente es la que crea en la materia, es un pensamiento, Sí. todo nace de un pensamiento. Entonces, mente y físico van unidos y digamos que es el que emana el sonido, es el que emana la vibración, ¿no? Sí, es el que hace para hacer el ruido. Sí. Luego la emoción es la que magnetiza ese ruido. La emoción, digamos que es ese indicador de, estás Claro. aquí. Y a través del físico tú ya puedes accionar para poder traerlo. Claro. Entonces, me he perdido el hilo de por qué estaba diciendo esto. Pues eso, que Sí, tienes que observar las emociones, estabas diciendo, ¿no? Exacto. Tienes que observarlas, pero no tienes que guardártelas, no Eso tienes es. que identificarte con ellas. Tienes que observarlas desde esa parte de la esencia, desde ese campo cuántico, saber tener la habilidad, digamos, o desarrollar la habilidad, que eso es uno de los ejercicios que quiero traer por ejemplo, el curso que quiero dar de 100 del fuego de tu alma, que es un poco pues habitar esa esencia, habitar desde la parte de tu amor genuino, no ese amor idealizado de Hollywood, sino desde esa onda resonante que todo lo expande. Entonces, es habitar la esencia desde ahí, ¿no? Como saber tener esa visión de águila, no identificarte con la emoción, estar un poco más en la mente lógica analítica, pero no desde la parte supervivencia, ¿no? No desde esa parte reptil más que te ancla a la forma, sino Punto de observadora, ¿no? claro, un punto de observadora que te permita tener un rango de visión amplio para decir, hostia, mira, pues aquí estaba pensando así y tenía esta emoción, ¿cómo puedo sintonizar con esta otra para irme a esta línea? Porque al final estamos digamos que yo veo la vida física como un plano en el que hay distintas capas, ¿no? Distintas densidades. Entonces, depende del pensamiento que tú emanas, depende del primer pensamiento, tú vas a situarte en una o en otra capa y la emoción es la que te va a enseñar en qué capa estás. Entonces tú puedes situarte en la capa primaria, primigenia, supervivencia, drogas, sexo, alcohol, etc. Súper desconectado de tu esencia. Puedes situarte en una siguiente capa que estás un poco más creativo, estás un poco más empezando a ver un poco la consciencia. Sí. Puedes situarte ya desde la capa más emocional, más con totalmente abierto a recibir y a atraer, ¿no? Ahí ya digamos que empiezas a estar en equilibrio, empiezas a tener esa conciencia de qué es un pensamiento y qué es la emoción.
Puedes estar en tu capa más comunicativa, que es en este caso la que yo estoy trabajando hoy mucho más con vosotros, que es habitar la consciencia y poder emanar el mensaje, ser canal de la consciencia, ser canal de ese campo cuántico para crear. O puedes habitarlo saliendo completamente del plano, que es ya completamente visión de águila, tal, no me identifico con absolutamente nada, mira, está pasando esto, hostia, mira aquí en este momento que he hecho, ni siquiera soy Melanie, a lo mejor soy Manuela, mira, eres la conciencia. Wow. Eso es muy heavy porque ahí, si no tienes un recipiente que pueda realmente sostener todo eso, te puedes volver realmente loco. O sea, puedes salir completamente del personaje y ahí ya empiezan las patologías mentales y toda la historia. Un equilibrio, ¿no? Claro. Entre ambas. Se trata de poder mantener todos tus cuerpos en equilibrio para poder ser el canal realmente que en todo momento presente está siendo la mejor versión de sí mismo, la versión que admira, la versión que puede encarnar esa conciencia para ser el que crea aquí. Y luego permítete vivirlo, porque si estás aquí es para vivirlo. O sea, si yo quiero crear, por ejemplo, esta situación, hostia, yo llevo años queriendo crear una situación así. Me la estoy permitiendo vivir. ¿Por qué? Porque estoy sintiendo la mesa, os estoy mirando los ojos, estoy en presencia absoluta, ¿no? Hay algo que me hizo también ese clic, que fue el tema de la alquimia sexual. Empecé a hacer un curso hace un tiempo de alquimia sexual y me chocó mucho la mente porque, si nos damos cuenta, estamos viviendo completamente la inconsciencia. Entonces, estamos en un mundo que está petando a la gente de una energía sexual súper desbordada, súper inconsciente. Súper, completísimamente. Entonces yo decía, está muy guay, o sea, genial, se disfruta, es el roce, pues súper guay, pero aquí falta algo, aquí falta calorcito, aquí falta esencia. ¿Qué está ocurriendo? Y dices, hostia, tío, ya está, es eso, o sea, no estoy en presencia, puedo estar sintiendo, pero no estar presente. Entonces, digamos que el primer paso para poder dar ese salto cuántico es tener la capacidad de salir, de disociarte del personaje y decir, ay, va, mi madre, si es que esto es mucho más que todo lo que me han enseñado, o sea, esto es mucho más que levantarme a las 8 de la mañana, ir al trabajo porque mis hijos tienen que comer, llegar al trabajo y estar en modo automático, 389.000 millones de pensamientos por minuto, no hago caso a ninguno. Voy a casa, me meto en mi cuarto o me pongo en el salón, me chufo una cervecita, la televisión, que me programen. Programa, ¿no? La canción que hemos escuchado. Sí. Se llama programa porque te están programando. Que me programen aún más la mente, que sigan el círculo de la rata. Somos muy sencillo. Eso para mí es de cobardes. Completamente. Eso es ser muy cobarde. Eso es ser un niño traumado, dolido y con mucho miedo en un cuerpo de adulto y encima con una soberbia brutal. Porque el ego se engrandece, estás alimentando constantemente al ego. Claro. Y al ego hay que delegarlo donde se merece, que es, el ego es una herramienta más. El ego tiene que estar en disposición total de la conciencia. No hay que matarlo, es una herramienta más, es una personificación, como puede ser el DNI, como puede ser mañana, si nos tiramos por tratados internacionales, cualquier persona ficticia jurídica que yo me cree. El ego es una persona ficticia. Física, sí, dentro de lo que cabe. ¿Cómo utilizarías tú el ego a tu favor? ¿Crees que es una herramienta? ¿Cómo en tu día a día podrías sacarle partido? Porque muchas veces, sobre todo la gente que nos estará viendo, incluso a nosotros, al final el ego te termina comiendo y te termina casi matando y te termina... O sea, la gente realmente sufre por el ego, sufre porque no sabe qué es esa voz que le está comiendo, no sabe disfrutar de la sexualidad, no sabe disfrutar de su día a día, de sus hijos, está todo el rato ese ego. ¿Cómo le explicarías tú a la gente en tu día a día unos pasos o 3 tips para poder estar un poquito más en presencia, para estar un poquito más siendo más consciente de que no eres tú, de no identificarte? Lo primero es identifica el primer pensamiento, que es desde qué lugar nace. Si yo, por ejemplo, estoy habitando una situación y veo que hay un pensamiento recurrente, todo lo que es recurrente, repetitivo, es de aquí. Es de aquí. Porque la esencia es muy sutil, te suelto esto y si no lo pillas, pues se lo suelto a otro. Si total estoy fragmentado en tropecientos mil millones de cuerpos. Pensamiento recurrente viene del inconsciente o del subconsciente. Entonces, obsérvalo. Observa el primer pensamiento. Por ejemplo, no sé, yo qué sé, para no estar en presencia, pues puedes estar cepillándote los dientes estando con tu jefe. O estás duchándote y estás con tu amigo con el que acabas de estar hablando. Eso no es presencia. Eso yo creo que es un tema súper importante porque, lo que te he dicho, la sociedad vive, o sea, muy poca gente vive en presente. Total. Y, o sea,
me parece un tema súper bueno al tratar, porque el ego al final, lo que tú dices, hay que utilizarlo y... Claro, hay que delegarlo. Por ejemplo, yo he dicho eso, pero más que cómo identificarlo, un tip que para mí ha sido brutal y lo sigo llevando a cabo. Yo tengo 3 alarmas en el día. Tengo una a las 9 de la mañana, otra a las 3 de la tarde y otra a las 9 de la noche. Utilizo mucho la numerología, dado que empecé con las secuencias Grabovoi y demás, ¿no? Al final todo es matemáticas en el mundo en el que vivimos y los números tienen vibración también. Entonces utilizo los números. 9 de la mañana, primera alarma, ¿con qué? Con una reprogramación mental. Entonces hay un mensaje. ¿Qué mensaje? En mi caso, por ejemplo, el primero que empecé fue: yo soy la creadora de lo que quiero experimentar. Lo miro y lo escribo. 3 de la tarde, vuelve a sonar la alarma. Lo miro y lo escribo. 9 de la noche, vuelve a sonar la alarma. Lo miro y lo escribo. Repetición. El ego se forma a través de la repetición constante. Repetición a través de generacional, que es lo que hemos empezado hablando, y repetición a través de tus experiencias aquí en la vida, ¿no? Como Roberto, Bea, Mel, etc. Entonces, repítetelo. Si ya sabes que eso es así, si tú sabes que la mente funciona así, utilízalo a tu favor. O como el tema del MK Ultra, o sea, están utilizando porque saben. Entonces, coge información. En la información está el poder. Y luego en la unión está toda la fuerza de poder accionar. Entonces, coge información, empieza a entender quién eres a nivel mental, empieza a entender quién eres a nivel emocional. Y luego, llévatelo al físico, cambia tu físico, cambia tu realidad a través de dentro. Porque hay una cosa que también hace mucho el ego, que es: toma mi mochila, cambia tú. Que a mí me da una pereza, pero tú cambia. Claro. Y como no cambies encima me enfadas. Justo. No te responsabilizas, ¿no? Claro. Ya. Y responsabilidad. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es la habilidad de accionar ante un suceso. Si yo no tengo la habilidad de accionar ante un suceso, soy un niño traumado, herido, que te lo pide a ti, papá, que te lo pide a ti, mamá. Y si lo miras a nivel gran escala, sociedad, somos unos niños traumados pidiéndole a papá Estado que haga lo que nosotros no queremos hacer, que es: coge tu responsabilidad, empieza a crear una marca personal, empieza a esparcir valor al mundo, porque estamos en un momento perfecto si habitamos la consciencia y en un momento súper traumático si habitas el inconsciente. ¿Por qué? Porque el inconsciente está: madre mía, están cambiando las formas y ahora está toda la tecnología entrando y me va a faltar el trabajo. Habitamos desde el miedo, ¿no? Claro, si tú habitas el miedo, estás habitando el inconsciente. ¿Por qué? Porque el miedo es lo desconocido, esto es asomarte al vacío y decir: me cago en la hostia, ¿qué es lo que hay aquí? La consciencia no tiene miedo porque se asoma al vacío y lo alumbra. Claro. Empieza a meterle luz. Entonces, automáticamente, cuando tú metes luz a algo, la sombra que hace, ya no hay sombra. ¿Es necesaria? Sí, porque sin sombra no hay luz. Pero si tú le metes sombra al vacío, ya no hay sombra, por lo tanto ya no hay miedo. Claro. Si no hay miedo, lo traduces en la sociedad, ¿en qué se traduce? Pues lo que está pasando, un boom de gente que está con su marca personal, queriendo añadir valor al mundo, como estamos aquí los tres, queriendo traer conciencia al mundo. Y te vas de la forma de: trabaja por dinero. Sea una putita que está vendiendo su tiempo por dinero. Porque al final estamos prostituyendo nuestro tiempo. Tal cual. Totalmente. Lo más valioso que tenemos lo estamos regalando al final. Y es realmente el tiempo. Es algo raro, me crea dicotomía, porque sí es lo más valioso que tenemos, en lo físico. Claro. Si tú sabes que el tiempo, primero, no es lineal, y utilizas la mente como si fuera una máquina del tiempo, puedes hacer lo que te dé la gana con el tiempo. Lo puedes romper, defragmentar. A mí me pasa, yo divago en el tiempo mucho. De hecho, lo habéis visto, o sea, yo llegaba ahí, divago en el tiempo. O sea, se me pierde. A veces se me dilata mucho, otras veces se me corta. Pero realmente el tiempo, lo que tú dices, que al final es algo valioso. Dicen que es lo más valioso, pero realmente el tiempo, no hay tiempo, porque estás todo el rato en presente. No deja de existir. Entonces, eres eterno, por así decirlo. Eso es. Vives en la eternidad. Si vives todo el rato presente. Encarnas la consciencia, encarnas la eternidad. Por eso digo que a mí se me divaga. Yo me voy muchísimas veces de aquí. Es como: mierda, ha pasado ya 1 hora y yo estoy haciendo esto. ¿Qué dices? No me lo puedo creer. Me pasa constantemente. Entonces, yo estoy ahora en ese punto de equilibrar para que todos los cuerpos realmente estén equilibrados. O sea, todo lo que os estoy trayendo hoy aquí, yo digamos que lo pongo en mi vida cotidiana en práctica en un 60-70%. Procuro que eso se vaya haciendo mayor cada día, ¿no? Porque si no, no estaría siendo yo realmente la persona que admiro. O sea, estaría siendo la antigua versión que fui y que se conformaba. No me conformo ni con el 60 ni con el 70. Tampoco quiero un 100%.
Actualmente, porque sé que en el momento en el que llegue al 100% va a llegar mi última muerte, ¿no? Que es la Claro, física. que es el 100%, al final es un continuo proceso, ¿no? Hasta la última reencarnación, quieres decir, ¿no? Exacto. O sea, digamos que si yo busco o procuro llegar al 100% en todos mis tiempos presentes, busco continuamente la muerte. Física. Ojo, el ego siempre está muriendo, siempre está en continuo cambio. Por eso crea tanta controversia, por eso crea tantos demonios, tantos miedos, porque no quiere morir, o sea, nadie se quiere morir. Sí. Ayer estuve hablando con un colega sobre todo del ego y tal, y también esa es la gracia, ¿no? De venir aquí, de encarnarse en esta dimensión, el tener un ego, ¿no? Al que Hacerle luchar, al que hacerle frente. Pienso, ¿no? Que al final eso es la gracia de venir aquí, encarnarse y experimentar la dualidad, experimentar todos los campos físicos. Es totalmente. Es eso eso, la lo que has gracia. dicho, una herramienta y es brutal, tío, es brutal la información Buah, yo estoy que flipando. sueltas porque... O sea, yo volveré a verme el podcast y tal porque al final, escuchándote me quedo en blanco y me quedo, ¿sabes? Pensando y tal, pero sí, quiero que nos cuentes un poquito también para que des a conocer tu marca personal. Has dicho que vas a sacar un curso, que te gusta, que quieres dedicarte a ayudar a la gente, a que entre dentro, que reprogramar un poquito, ¿no? Esos traumas, esas vivencias de la niñez. Preséntalo, tu curso, tu marca personal, Gracias. cómo te llamas en Instagram, un poquito... Ha soltado otra vez eso, sigue grabando. Sí, Pues, bueno, mi marca personal es Pranatma. En Instagram la encontráis como Pranatma333. Y el curso es un poquito eso, hacer ese viaje que hoy hemos traído. Desde empezar siendo pues, una persona muy reactiva, que no entiende qué le ocurre, que está como perdida en esa niebla, ¿no? Entonces empieza pues un proceso de habitar tu mundo interior, entender qué es el dar y el recibir de forma equilibrada, distintos, ¿no? Distintos procesos, son 7 semanitas. Estoy todavía terminando de dar los últimos detalles porque sí que quiero que haya o 1 o 2 sesiones conmigo de tú a tú para que pues, se dé esa sinergia, ¿no? De ver en qué momento está la persona que viene a tener ese servicio y cómo se va. Y bueno, luego quiero ir haciendo varias cositas. Estoy también escribiendo un libro porque a mí me encanta leer, entonces está claro que gente que me llega a mí le va a gustar leer. Entonces a través de los libros también, ¿no? Hubo una frase que me dijiste, no recuerdo la frase, pero... Sí, que era fue muy algo buena. como que cuando... ¿Qué pasa? Eso, como que cuando lees libros, los libros no te están enseñando algo. Lo que están haciendo realmente es sacar algo de ti que ya está dentro de ti. Eso es. Entonces, Eso a mí es esa frase increíble. me reventó la cabeza. Fue como, claro, es eso. Entonces estoy también con un libro. El libro se llama A través de ti, la primera parte. Y bueno, está continuamente en cambio como lo estoy yo. Entonces, la marca lo que pretende Pranatma, que es ese ego que estoy creando, ¿no? Hablando del tema del ego, es tener un espacio estable en el que tú puedas sentir esa confianza para poder decir, puedo sentirme acompañada o acompañado para meterme a algo que da mucho miedo. ¿Para qué? Para que te des cuenta de que realmente no te lo voy a vender como algo fácil, no te lo voy a vender como que, ay, te voy a pintar de rosa y te voy a decir, buah, es que no te va a doler nada. No, te va a doler y mucho, pero no te preocupes, o sea, ocúpate que vas a estar acompañada o acompañado. Eso es Pranatma. Así resumido, mucho, eso es lo que... Qué guay. Al final todos necesitamos algo así en nuestra vida porque no es obligatorio tener traumas para sanar a nuestro niño interior. O sea, todos tenemos carencias, todos tenemos miedos, todos tenemos inseguridades y hay que trabajarlo. Exacto. O sea que... De hecho, volviendo un poquito a ese punto en el que os decía de las capas, salir desde fuera, verlo todo, si nos damos cuenta realmente y somos la conciencia experimentándose, hay una meditación que hago que a mí me encanta, me la hago muchas veces y acordándola mucho estás en una pradera, en un momento hay como un circulito de tierra en el que tú estás situada o situado y se abren como muchos caminos, muchísimos. Y en cada punto del camino vas a ver una versión de ti, pues una versión más hippie, una versión más cañera, una versión más suave. Vale. Entonces, en esa meditación lo que se hace es
enfocar, o sea, coger toda tu energía, traerla a ese momento y enfocar un solo camino. Tú lo eliges por intuición, ¿no? Activas el cuerpo intuicional, encarnas esa conciencia, ese fuego y le metes energía. Entonces, ¿qué ocurre a nivel cuántico? Colapsas una onda, ¿no? En el campo de posibilidades hay infinitud. Entonces, para que se colapse la onda y se pueda materializar en lo físico, tienes que mirarla. Entonces, esa meditación lo que hace es mirar la versión que tú eres. Bueno, pues si quieres, puede ser una versión que ya no tenga heridas. No hace falta que pases por todo ese dolor. Claro. No hace falta. Puede ser una versión en la que tú colapsas la onda y eres la mejor versión de ti mismo. Si haces eso todas las mañanas, te puedo asegurar de que tú en menos de un mes has dado un cambio bestial. Has dado un salto cuántico. Wow. Tú cada mañana, realmente lo que dices, eliges quién Claro. quieres ser, ¿no? Cada vez que te levantas, puedes elegir la versión que quieres ser de ti. O sea, ya finalizando y recapitulando un poco, realmente es eso, tú te levantas y eliges a través de tus pensamientos, a través de esa programación, si quieres estar mal, si quieres estar deprimido, si quieres comerte el mundo. O sea, tú Tienes que eres el dueño de eres el creador de tu realidad, ¿no? Totalmente. Te responsabilizas, habilitas la posibilidad de responder, no de reaccionar. Dejas de ser reactivo a tus pensamientos y emociones, los habitas desde la conciencia y dices, pues hoy me levanto pisando fuerte y siendo yo. Entonces, ¿destino o libre albedrío? ¿Qué crees? Libre albedrío, totalmente. Tenemos un destino que es la programación inconsciente, Jung lo dice, ¿no? Pero para mí es totalmente libre albedrío. Tú tienes la Cada posibilidad. día eliges, ¿verdad? Cada día lo eliges. ¿Y no crees que en otro plano antes de venir aquí al mundo, no crees que decidimos qué queremos vivir o por qué queremos pasar? Claro que lo decidimos, o sea, digamos que en ese plano más sutil, ojo, si venimos de más densos, pues al final te vas a encontrar densidad para poder transitarlo y liberarte. Pero si vienes de un plano más sutil, claro que te estás diciendo, mira, te falta este programa y este programa por liberar porque no has tenido la capacidad de meterte en una meditación así y decir, pues mira, soy esa persona que ya lo tiene todo liberado, que ya no encarnarías aquí, ojo. Entonces, vuelves a este punto, vuelves a esta densidad y dices, vale, ¿qué necesito? Pues una familia que tenga este trauma, este trauma, este trauma, este trauma y este trauma. ¿Van a tener un hijo? Sí, ahí encarno. Literalmente. Qué interesante. O sea, me queda en blanco. O sea, Yo también. ¿qué Me cojones? acaba de hacer un... ¿Qué? Sí. Sí. Bueno, ¿eso lo podríamos llamar entonces como destino o...? Aprendizaje, ¿no? Yo, claro, al final digamos que es la escuela de la vida, estamos en continuo aprendizaje. Estás haciendo un mudra, por ejemplo, ahora. ¿Esto? Eso es un mudra. Eso es las manos también. Nosotros, todo lo que he hablado es energético, entonces todos son canales energéticos. Tú cuando estás hablando o lo que sea, hay mudras que puedes proyectar energía mayor, con fuerza, ¿no? Con más fuerza. Por eso si os fijáis, muchos políticos están así muchas veces, ¿no? Lo Conscientemente. quería traer porque lo he visto y ha sido... No, sí, lo digo. también está bien. Ni tú te has dado cuenta. No, yo no. No, ha sido ¿Crees que esas completamente- personas lo hacen conscientemente o Claro, inconscientemente? o sea, vamos a ver, al final el 5% que está pudiendo tener la capacidad de quitarle el poder al pueblo, porque el pueblo se lo está entregando, sabe de todo esto. Por eso, para mí, la verdadera revolución es traer esto al pueblo. Traer este conocimiento y que de verdad se integre, porque no es lo mismo inteligencia a sabiduría. Integra el conocimiento, ponlo en práctica en tu vida diaria, porque en el momento en el que lo pongas en práctica, el poder que a otros le estás dando, se lo quitas y lo coges tú y dices que se ha acabado, que yo no necesito un padre. Te emancipas a nivel físico, mental, emocional, energético, de todo y de todos. Claro, te reeducas, ¿no? Exacto. Reprogramas tu mente. Y ya eso es curiosidad mía, todo este poder, porque a mí me gustan mucho estos temas siempre de hace tiempo, todo este poder del que hablas, este conocimiento. ¿Piensas que antiguamente, lo que has dicho de Tartaria, de las civilizaciones antiguas, piensas que ellos sí que tenían ese poder, ese conocimiento, y que nos lo han borrado todo para que, bueno, lo que tú dices, para que unos pocos nos controlen o para que no lleguemos a esa conciencia, a esa iluminación? Pienso que lo teníamos y que en un momento dudamos para poder expandirlo. Es decir, digamos, el caso, digamos que siento de forma muy, muy profunda
que en un momento nosotros ya habitábamos un nivel de conciencia elevado para ese momento, pero la conciencia siempre va a buscar estar en continua expansión. Entonces yo no me puedo quedar aquí, por mucho que ya habite la conciencia, no me puedo quedar solo aquí. Esto es infinito, infinito, ¿no? Por la ley de la termodinámica, sobre todo, es en la que yo me avalo con esto. Por lo tanto, en su momento sembramos la duda de, ¿habrá algo más? ¿Podremos abarcar a más? Para abarcar a más, primero tienes que deconstruir lo construido. O sea, tú no puedes crear un edificio cuando ya está un edificio en ese mismo lugar. Tienes que romper el edificio, por mucho que duela, para crear algo más grande. Por ejemplo, lo vemos, ¿no? Con las casitas de Alicante, para poder crear edificios nuevos que están haciendo. Sacas a la gente, tiras las casitas, metes edificios nuevos. Y lo veo así, completísimamente así. En su momento ya teníamos conocimiento. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo bajo el sol. Todo este conocimiento que yo tengo está en el campo cuántico. O sea, accedemos a todos a él, si queremos, todos. Eso es la inteligencia infinita, por así decirlo. Es la inteligencia infinita, es la conciencia cósmica. No es Melanie hablando como Melanie, es la conciencia cósmica hablando. Ya está. Simplemente el mensajero es el canal. Punto. Por lo tanto, yo no puedo decir, voy a alimentar a mi ego con esto. ¿Por qué? Porque estaría creando un ego espiritual. O sea, tú no sabes esto, realmente. Si yo no estuviera habitando la conciencia hoy, si no estuviera con todos mis cuerpos equilibrados, con la emoción en calma, si yo estuviera con nervios, con, madre mía, ¿qué voy a decir? ¿Cómo va a salir? ¿Estarán pensando algo de mí? Si yo estuviera habitando eso, hoy no podría haber hablado así, ni de coña. Estaría temblando, temorosa, me están grabando, ¿qué voy a hacer? Dios, es que qué calor, el foco me agobia, tal. Conecto con la ansiedad. ¿Por qué? Porque no puedo controlarlo. Entonces la ilusión del ego que me dice, controla lo de fuera que te voy a dar paz. No, tío, o sea, gestiona lo de dentro que te vendrá la paz. Y te va a venir la conciencia. Una locura, ¿no? La verdad que agradecerte sobre todo que hayas venido y que... A vosotros. Hostia, se me ponen los pelos de punta la conversación que hemos tenido y veo que tienes temas, pero para aburrir, de los que tratar, de aportar valor. Pienso que es un mundo en el que la gente, lo que tú dices, vive automáticamente, llega a una edad en la que no se plantea nada. Yo veo a mis padres, a mis seres queridos y al final no lo juzgas, pero dices, joder, ¿sabes? Están ahí porque es necesario. Sí, y pienso que es súper importante este valor. Seguramente vengan más, hagamos más colaboraciones porque todo el tema de la alquimia sexual, todo el tema de la reprogramación, todo eso, o sea, es una locura. Y nada, agradecerte que vengas aquí, que te hayas expresado también, que a veces hace falta eso, ¿no? El expresarse, lo que tú dices, dejar el ego a un lado y sacar toda tu conciencia, todo eso que tienes dentro. Y nada, solo agradecerte que hayas venido, Mel, y a vosotros. Y que sigas así porque, bueno, te conocemos de hace poquito y tal, pero... Hostia, sí, pero parece que nos conocemos de toda la vida. Lo que te decía, o sea, nos hemos visto 2 o 3 veces, pero la frecuencia vibra tan bien, o sea, vibramos en la misma frecuencia al final, estamos en confianza. Es lo que hablamos muchas veces, que al final no te puedes sentir mal en un sitio así. Que no necesitas aparentar, no necesitas pensar, al final es conectar, lo que tú has dicho. Estás en equilibrio. Y por último, ya para terminar, yo igual, muchas gracias, de verdad, estoy embobada, lo único que hago es aprender continuamente. Al final, tú eres un reflejo de mí, yo soy un reflejo de ti. Totalmente. Así continuamente y estoy súper agradecida de que estés aquí aportando este valor. Por último, ¿quieres decir algo? Sí, ¿Quieres...? yo quiero agradeceros que estéis haciendo esto. O sea, y cuando empecé, cuando vi que sacabais el Instagram fue como, gracias vida, tío, gracias. Porque cuando os conocí ya vi todo el potencial. Fue como, wow, tío, es que al final es eso, ¿no? Un hombre y una mujer, una pareja consciente, emanando toda esta sabiduría, es lo mejor que se puede hacer. Gracias. Entonces, para mí o sea, me siento plenísima hoy, plenísima, súper agradecida con vosotros y súper agradecida con con todos los que lo veáis el vídeo. O sea, de verdad, gracias por daros la oportunidad de ver esto, porque al final somos un reflejo, es que todos somos un reflejo. Entonces, estáis empezando a habitar más conciencia, por lo tanto, estáis empezando a cambiar el inconsciente colectivo y es eso, ese es mi cometido aquí, digamos que ese es mi propósito de vida. Así que gracias, de verdad. Wow. Gracias a ti. Gracias a ti y gracias a todos. Si habéis visto el vídeo, si os habéis quedado hasta el final,
Este es el primer episodio de muchos, de muchísimo valor que queremos aportar. Si quieres venir, quieres exponerte, empezar tu marca personal, seguro que tienes algo que aportar al mundo, todos lo tenemos y nada. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima.